Y tengo que pedirles una enorme disculpa. Hay algunas pequeñas modificaciones en el ordenamiento del templo. No sé si pueden observar toda esta estructura de madera. No es que se nos está por venir abajo. No se preocupen, lo vamos a tirar abajo eso. No se le va a venir abajo. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo todos los preparativos para el techo del terreno que hemos comprado. Esto es un milagro. Por muchos meses durante el año pasado discutíamos con Fer de decir, tal vez tengamos que tener unas cuantas semanas sin reuniones porque hay que levantar todo el techo, todo lo demás. Y de pronto a Fer se le ocurrió una idea que la fue compartiendo con arquitectos, con los ingenieros, con el maestro mayor de obra, de no cambiar esto, sino que hacer algo especial para el otro lado, con una viga en común. En fin, la viga esa es enorme. Creíamos que íbamos a hacer un alto después de todas las obras que hicimos adelante para tomar aire. ¿Entienden lo que quiere decir tomar aire, no? Eso sí. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el aceite de la vasija no escasea. No escasea. Pero, para ciertas tareas hace falta un desembolso muy importante, por lo que hay que ir acumulando, hay que ir preparando. Y decíamos, bueno, vamos a tomar aire, Y el Señor no quiere que descansemos y fue la maravillosa donación que nos ha llegado de la iglesia de Oak Creek, que de pronto, bueno, podemos seguir con el techo, así que la obra no para y parece que en este mismo año ya estamos rompiendo la pared para el otro lado. Eso es tremendo. Es una maravillosa noticia, pero esta que les voy a dar ahora es más maravillosa todavía. El día del aniversario que hemos levantado esa ofrenda especial, pudimos reunir para la iglesia de La Rioja 1.200.000 pesos que ya fueron transferidos a la iglesia de La Rioja. Y el pastor, emocionado y agradecido, dice, vamos a poder techar. Así que miren qué lindo, nos han donado un techo, nosotros donamos un techo y ellos donarán otro techo y así seguirá la cadena, así es el cuerpo de Cristo. Es bueno el Señor, ¿no es así? Es tremendo. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico, algo con lo que Dios me conmovió y me emocionó. En Mateo, el capítulo 27, versículos 32 al 56. Es una porción bastante larga y no se preocupen porque después de esa leeremos otra más larga y después de esa otra más larga. Y tenemos buffet arriba para almorzar, para merendar y hasta la noche. No se preocupen. Antes de las 12 de la noche termino. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, de una zona de África, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6:00 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9:00, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuanto más sol hay, más tinieblas había. Cerca de la hora 9:00 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37, añade algunos matices más a esta historia. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Y explico esto. Como se consideraba que ser crucificado era un trabajo para el reo que era crucificado, entonces decían, no podemos permitir que haga trabajo alguno, vamos a sacarlo de la cruz, pero se puede escapar. Entonces hagamos lo siguiente, para que no tenga el trabajo de la agonía, vamos a precipitar su muerte quebrándole las piernas, porque al quebrarle las piernas iba a haber una tremenda hemorragia que por los efectos de la gravedad iba a depositarse formando coágulos, trombos y produciéndose trombos también en los pulmones, lo cual producía la asfixia y muerte prácticamente en pocos minutos. Así que hasta se cumplió la promesa que Jesús le había dado a uno de los delincuentes, diciéndole, hoy estarás conmigo en el cielo, porque el delincuente seguro murió ese mismo día por el efecto de las piernas quebradas. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, producto de alguien que ya había muerto, que se separa el plasma de la misma sangre, ¿no? Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Algunos se preguntan cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos se preguntan si de verdad el Padre abandonó a Jesús. Si Jesús verdaderamente sintió el abandono del Padre. Algún otro puede plantearse si en ese clamor había algún tipo de resentimiento que Jesús en su humanidad abrigaba hacia Dios el Padre. Es decir, ¿será que lo abandonó? ¿Será que estaba reclamando? ¿Será que Jesús estaba amargado diciendo, ¿qué pasó? ¿Me largaste en banda, Padre? No. Los judíos, desde mucho tiempo atrás y aún hasta nuestros días, suelen cantar o recitar salmos de acuerdo a las diferentes fiestas y de acuerdo a las diferentes circunstancias por las que pasan. Es más, Jesús y los discípulos cantaron el himno, nos dice el texto bíblico, antes de salir a Getsemaní, porque era parte del ritual, el cantar. En la Pascua, según la tradición judía, se cantaba un conjunto de salmos que se los conocía como Halel. De ahí viene la palabra aleluya, que significa alabemos al Señor. Halel significa alabanza, porque eran salmos de alabanza, y eran los salmos 113 al salmo 118, que invita a alabar al Señor permanentemente. Eran salmos festivos. Y recordemos lo que siempre decimos, los salmos son expresiones humanas
que nacen de los sentimientos y del corazón humano. Por eso expresan preguntas, perplejidades, dudas, que no son producto de lo que es Dios, sino producto de lo que el hombre percibe acerca de Dios. Por eso los judíos recitaban salmos de acuerdo al momento que estaban viviendo, y los cristianos también. Es bueno leer los salmos, porque con los salmos nos sentimos identificados con las cosas que pasan en nuestra vida. Es decir, cuando uno está pasando por circunstancias determinadas o difíciles, cuando uno lee los salmos uno dice, hubo alguien que experimentó lo que yo experimenté, hubo alguien que vivió lo que yo viví. Y el apóstol Pablo mismo recomienda cantar salmos. En la primera carta a los Corintios 14:26 recomienda cantar salmos. En Efesios capítulo 5, versículo 19, también recomienda compartir salmos entre los creyentes. Y Colosenses 3:16 también nos insta a decirnos salmos unos a otros. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando Jesús estaba próximo a expirar, Él no estaba lanzando un clamor directo de su propio corazón, sino que estaba recitando el Salmo 22, que comienza con esos términos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cualquiera podría pensar que este Salmo 22 es un reclamo hacia Dios por el abandono, pero cuando uno va leyendo todo el Salmo íntegramente, se nota que es un Salmo en el que David, su autor, está dialogando con su propia alma, como si hubiera una parte de su alma que está dialogando con la otra y se arma una especie de contrapunto. Comienza con una estrofa de lamento, de clamor, pero sigue una estrofa de esperanza y de victoria. El Salmo mismo empieza con una profunda expresión de dolor, pero termina con una profunda expresión de alabanza y de victoria. Es como si el salmista expresara su dolor y angustia, pero inmediatamente se replica a sí mismo la grandeza de Dios y la victoria final, como diciendo, la estoy pasando mal, pero la historia termina bien. ¿Vos podrías decir lo mismo? La estoy pasando mal, pero la historia va a terminar bien. Me gustaría que escuchemos este salmo. Hay una versión, ayer estábamos en una reunión familiar, la mayor parte de la familia no son creyentes, y charlando con Leo, me hizo escuchar la Biblia dramatizada, está en la versión, la nueva traducción viviente, y cuando me lo hizo escuchar ese salmo tenía unas ganas de saltar, hablar en lenguas, todo, pero estábamos ahí en esa reunión, ¿no? Leo, ponelo. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor. Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado.
Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Qué tremendo este salmo, ¿eh? Un salmo profético. Unos 1000 años antes de Cristo, David estaba componiendo este salmo y si han prestado la debida atención, hallarán una enorme cantidad de coincidencias entre los daños que ocasionaron al Señor y los males que el salmista decía que le hacían. Así que Jesús no estaba lanzando un lamento ni estaba diciendo al Señor, ¿qué me hiciste? Sino que estaba recitando un salmo profético que describía aquella situación por la que tenía que pasar. En otras palabras, Jesús sabía el momento por el que tenía que pasar y en medio del dolor, en lugar de concentrarse en el dolor, se estaba concentrando en que estaba cumpliendo con el plan de Dios. Esto dice Hebreos, que con el gozo puesto delante de Él tuvo en poco las aflicciones por las que estaba pasando. Es decir, el gozo de verte a vos y a mí salvos era mayor que el padecimiento que Él estaba experimentando. Así que en ese contrapunto nos encontramos con todo un planteo, Señor, el dolor, el clamor. Sin embargo, la segunda estrofa siempre empieza con un pero. Los otros días estaba hablando con alguien que empezó a hablar de un montón de situaciones positivas, ventajas, etcétera, etcétera. Y como se trata de una persona sensata, entonces yo dije, bueno, en algún momento tiene que venir un pero, si no sería pura adulación lo que está dando. Y efectivamente, pero, y yo dije, el casco. ¿Por qué? Porque ese pero habla de una excepción. En este caso, el salmista está hablando, están pasando un montón de cosas,
pero hay una esperanza. Así que me tomé el trabajo de unir los lamentos por un lado y unir por otro lado las victorias y las esperanzas, porque esto nos muestra la realidad por la que Jesús estaba pasando. Y entre los lamentos, el salmista expresa la sensación de abandono y de oraciones sin respuesta. ¿Por qué estoy hablando de sensación de abandono? Porque cuando uno experimenta un dolor, el dolor es algo muy privado. Dos personas pueden experimentar el mismo golpe, la misma pérdida, pero cada uno sufre el dolor en privado. Tu dolor es propio, no lo podés compartir con otro, porque tu dolor tiene su propio significado. Por eso, cuando hoy Fer hablaba de la procesión que iba, y muchos tratan de sentir el dolor por lo que pasó Jesús, pero el dolor que pasó Jesús lo pasó solo Él. María lloraba con dolor de madre. Juan lloraba con dolor de casi hijo de Jesús, porque era muy joven. Y cada uno de los discípulos lo lloraba desde su ángulo, pero el dolor de Jesús era único y el dolor nos vuelve solitarios. En medio del dolor solemos sentirnos solos y hasta a veces pareciera que Dios se ha desentendido. Los primeros 2 versículos dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios alejado de las palabras de clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Como diciendo, en ningún momento llega una lucecita, en ningún momento llega una gotita de agua. Además, el salmista manifiesta sentirse como un desecho humano, pisoteado por sus semejantes, pisoteado por otros humanos. Cuando dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fue lo que se cumplió mientras gritaban: crucifícale a Jesús. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Palabras casi textuales que dijeron los escribas, los fariseos, los ancianos y muchos del pueblo. Y es más, el salmista y Jesús implícitamente muestra su estado de angustia en medio de los enemigos que lo rodean, diciendo en el versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Cuando él dijo: tengo sed, le alcanzaron una esponja con vinagre. Y en el Salmo 69 dice: cuando tenía sed me dieron vinagre. No era un estimulante. El estimulante trataron de dárselo cuando estaba camino al Gólgota, y era vinagre con hiel, que se creía que era un tónico que le iba a dar más fuerzas. Ni le dijeron: mira, esto es un vinagre con hiel. No. Le dieron para beber, pensó que era agua, y cuando se dio cuenta que era eso, él dijo: no, yo voy a sufrirlo todo como lo tengo que sufrir. Pero cuando estaba en la cruz diciendo: tengo sed, en lugar de darle agua fresca, le dieron vinagre, lo cual mostraba el sadismo que tenían ante él. ¿Alguna vez tuviste mucha sed, viste esos veranos calcinantes? Imagínate tomarte un vasito de vinagre. Lo único que falta es que te consumas y largues humo, ¿no? Ahora dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Basán era una región que se caracterizaba por una especie de búfalos que eran muy, muy agresivos, y cuando se ensañaban con alguien lo mataban. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Pero además de todo lo que lo hacían, plantea cómo se siente en su interior. Por ejemplo, se siente deshecho el salmista, así como Jesús se sentía. He sido derramado, dice el versículo 14, como aguas. ¿Alguna vez te sentiste derramado como aguas? Deshecho, sin fuerzas. Todos mis huesos se descoyuntaron, se aflojaron, se dislocaron, como que vos te desplomás porque no tenés vigor. El corazón derretido como cera, dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Se sentía seco, sin vida, como un tiesto. Se secó mi vigor. Se sentía con sed y mi lengua se pegó a mi paladar. Se sentía muerto en vida y me has puesto en el polvo de la muerte. Y así fue cuando él murió y estuvo esos 3 días en el corazón de la tierra. Ahora, ahí el salmista empieza a detallar
puntualmente qué cosas le hicieron. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar puedo todos mis huesos. Ahora, ¿qué significa esto? El salmista lo estaba planteando como que lo estaban matando de hambre y no podía comer, por lo cual se le iban marcando los huesos y los podía contar. ¿Viste cuando uno está flaco que dice, mira, ¿te puedo contar las costillas? A mí siempre me cuentan las costillas, ¿no? Olvídenlo. Bien, pero también puede interpretarse como no me rompieron ni un hueso. Los puedo contar, cuento todo porque no me rompieron ni un hueso. Esa es la otra interpretación y es la que aplica Juan en su evangelio. Entre tanto ellos me miran y me observan como lo observaban en la cruz. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como la túnica de Jesús era de una sola pieza, cortarla iba a significar que le quedaran trapos a cada soldado. Así que echaron los dados, echaron suertes y uno fue el que se ganó esas ropas. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Este es todo el clamor que el salmista tiene, produce y que de alguna forma representa cómo Jesús podía sentirse. Pero acá están las alabanzas, la victoria, la esperanza que el mismo Salmo tiene. Por ejemplo, en medio del dolor, confiesa que Dios es santo. ¿Te acuerdas que hace un rato había dicho que empieza a clamar y decir, Señor, pasa esto, ¿por qué me abandonaste? Pero, dice el versículo 3, pero tú eres santo. En otras palabras, el salmista, a pesar que las estaba pasando mal, no lo culpabilizaba a Dios. El término santo, en el caso de Dios, significa de que Dios no dobla su justicia. Dios no dobla su rectitud. Dios sigue siendo un Dios justo, sigue siendo un Dios bueno, un Dios consagrado a sus propios planes. Un Dios que no tuerce sus planes. En otras palabras, el salmista decía, aunque la esté pasando mal, de ninguna manera esto significa que vos seas malo. Continúa diciendo el salmista que Israel lo entroniza en las alabanzas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dice el mismo versículo 3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, dice esa versión que hemos oído de la Nueva Traducción Viviente, tú que estás entronizado entre las alabanzas. ¿Por qué? Porque cuando uno alaba a Dios, uno está hablando las grandezas de Dios, las cosas tremendas de Dios. Y normalmente la alabanza es producto de la gratitud, es producto del asombro. El mismo texto alabar se nota en la parábola del mayordomo infiel, cuando el amo alabó al mayordomo infiel por haber sido tan sagaz en el manejo de las riquezas. En realidad el mayordomo infiel, en cierta manera, cometió una estafa, pero el amo lo alabó como diciendo, ¡qué bárbaro este tipo! Increíble, qué ingenioso, ¿cómo lo hizo? Entonces está hablando que el pueblo de Dios se asombra de las grandezas de Dios. En medio del dolor dice, vos sos tan fiel que tu pueblo te alaba. ¿Y por qué lo alaba? Por las cosas que había hecho con los antepasados, por la historia. Por ejemplo, nos dice que esperaron en Dios. El versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y no quedaron en banda. Dice, esperaron y tú los libraste. Clamaron, dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea que acá está diciendo el salmista, yo no estoy nada bien, no puedo ver a Dios en medio de estas tinieblas en las que me encuentro, pero yo sé que Dios es santo, que Dios hace cosas tremendas y que en la historia Dios nunca defraudó a los que confiaron en Él. Ahora no solamente dice esto, confiesa el salmista que es pertenencia de Dios. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. En otras palabras, yo existo
por vos. Yo soy tuyo. Aprendí a confiar desde chiquitito en vos. Esto dice el mismo versículo 9, después de decir, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Pero no solamente esto. Dice, yo fui dedicado a vos. Y el versículo 10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Es decir, ya desde el vientre era consagrado al Señor. Y por lo tanto, el salmista se consideraba pertenencia de Dios. Porque dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. En otras palabras, cuando Jesús estaba recitando el Salmo, o al menos intentó recitarlo en las primeras estrofas, antes de morir, el Señor estaba reconociendo, yo soy pertenencia de Dios, y si soy pertenencia de Dios, Dios no me va a dejar solo. ¿Vos podés decir eso? ¿Cuántos son pertenencia de Dios? Levanten la mano los que son pertenencia. Dios no te va a dejar solo. Dios no se va a olvidar de vos. Dios no te va a abandonar porque sos su pertenencia, porque existís por la gracia de Dios. Pero ahí es entonces cuando el salmista, en medio del dolor, empieza a anticiparse a la victoria. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Y no se queda ahí, sino que anima a todos los demás a que alaben al Señor. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob y temed de vosotros descendencia de todo Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde al clamor. Qué interesante, ¿eh? Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero yo un día te voy a alabar. Yo un día voy a alabarte junto con todo el pueblo, porque nunca dejas en vacío el clamor, sino respondés. Dice, porque no menospreció, el versículo 24, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El versículo 26 dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Pero termina el Salmo 22 con el plan de Dios para todo el universo. Porque dice el versículo 27 en adelante, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Esto es un versículo misionero, ¿eh? Hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, es decir, todos los mortales, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad, la descendencia le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Vos y yo no habíamos nacido en el tiempo que el salmista escribió eso. No habíamos nacido en el tiempo que Jesús dijo consumado es. Anunciarán que Él hizo esto. Este fue el salmo que Jesús tuvo en mente cuando estaba en la cruz. Estaba frente a un evento muy difícil. Mientras todos estaban cantando salmos de alabanza, el alel, alabemos al Señor, etc. Jesús estaba pasando por el momento de la dificultad. Al decir Elí, Elí, lama sabactani, no se estaba quejando ni atribuyendo un descuido al Padre. Estaba recitando el Salmo 22, en el que decía, hoy estoy sufriendo, pero va a llegar el día en que te voy a alabar. Tú no eres un Dios abandónico, tú no defraudas a nadie. Lo que estoy viviendo no es producto del azar, ni de un descuido, ni de la injusticia, sino es el cumplimiento de tu plan para la salvación de las naciones.
no estoy decepcionado para nada. Y yo podría decir que este salmo se sintetiza en 2 frases. Simplemente tengo dolor, pero también tengo fe. Y esto era lo que Jesús dijo en la cruz. Tengo dolor, pero sé que viene la victoria. Tengo dolor, pero este dolor es para la salvación del mundo. Tengo dolor, pero tengo esperanza. Tengo dolor porque estoy pensando en vos, en vos, en vos, en vos, en vos, que un día van a estar conmigo en mi presencia. Tengo dolor, pero ese dolor es nada en comparación con el gozo de estar reinando sobre la tierra, trayendo justicia perdurable para siempre. En otras palabras, en medio de su angustia, Jesús tenía una convicción. Decía, esta angustia es inevitable, porque es el producto del plan que teníamos desde el principio. Por lo tanto, si esto estaba escrito en el corazón de Dios, si esto era el plan desde el principio, yo sé que los planes de Dios siempre terminan bien. Por eso yo voy a terminar alabándote. Pero más, estoy con un gran dolor, pero este dolor se va a transformar en gozo cuando todos los que me vean con fe sean salvos. Cierra tus ojos por un momento. Jesús no ocultó su sufrimiento, pero se concentró en el producto final. Se concentró en la confianza en Dios. Y esto trajo salvación. Y hoy vos y yo tenemos vida eterna gracias a que Jesús pagó por nuestras culpas. Somos declarados inocentes porque Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados. Y como pagó por nuestros pecados, por los cuales merecíamos la muerte, ahora somos su pertenencia. Y como somos su pertenencia, Él habita dentro nuestro. Si Él hubiera seguido inmortal en la tierra, lo hubiéramos tenido al lado, o en el otro continente, o en el otro hemisferio. Pero Él murió, venció a la muerte resucitando y nos envió al Espíritu Santo para que ahora Jesús habite en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto es una gran ventaja, porque cuando tenés a Jesús en tu vida, empezás a experimentar tantas cosas maravillosas. Pero no solamente esto, sino tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestro interior, significa tener la naturaleza de Jesús, la mente de Cristo y poder vivir de una forma distinta. Vivir como Dios quiere. Todo con solamente aceptar el plan de Dios. Todo con solamente aceptar el sacrificio de Jesús. No llegué a ver cuántos vinieron por primera o segunda vez, pero capaz que has venido varias veces y no necesitaste ponerte de pie. Pero hoy quiero hacerte una invitación a vos que todavía no lo hiciste. Tenés hoy la oportunidad de que Dios te declare inocente, de que todas tus culpas, desde la más inocente a la más horrible, desde la que te arranca una sonrisa hasta la que te provoca la peor de las vergüenzas, todas tus culpas sean borradas y pagadas por Jesús, que ya lo hizo por vos y por mí. Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros, y te da la oportunidad de empezar una vida nueva con Él en tu interior. Y vos decís, ¿cómo puedo lograr esto? Simplemente aceptarlo. Mirar con fe. Decir, acepto esta gracia de Dios. Acepto este plan de Dios. Acepto esta propuesta de Dios. Si hoy querés decir esto, solamente tenés que levantar tu mano en este momento. Y Dios va a ver tu mano y Dios va a hacer algo en vos.
Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga ahí, Dios te bendiga por allá al fondo, por allá. ¿Cuántas manos? Y si no estoy viendo tu mano, no te preocupes, yo no te voy a salvar, Dios te ve. Y Él hoy está haciendo algo especial en vos. Podés bajar tu mano. Quiero hacer una invitación más antes que oremos. Capaz que esta Pascua no ha sido la mejor de todas. Venís con golpes, con sufrimientos, con preocupaciones, con un dolor tan solitario. Un dolor que te hace tan solitario. Y quizás tu primera tentación sería lamentarte y clamar y gritar y patalear. Y sí, es la reacción obvia de alguien que sufre. Pero te quiero proponer que además de hacer todo eso, toda expresión de tu ánimo, además de decir tengo dolor, puedas decir hoy, pero tengo fe y sé que un día voy a volver a alabar a Dios. Sé que un día voy a volver a ver la gloria de Dios. Si hoy querés tomar esta decisión, en medio del dolor, resucitar tus esperanzas, de decir, voy a volver a alabar a Dios. Si hoy querés tomar esta decisión, ponete de pie en este momento. Y vos que levantaste tu mano antes, ponete de pie también para que oremos juntos. Señor, en esta celebración de nuestra Pascua que sos vos, queremos agradecerte por tu paga en la cruz. Porque en esa cruz no te estabas lamentando, sino que nos estabas dando esperanzas. Señor, gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por la vida eterna que nos diste. Gracias porque podemos acercarnos libremente a vos, sabiendo que llegamos, que nuestra voz llega, porque somos sin culpa por la paga de Jesús. Señor, te pido que bendigas a aquellos que levantaron sus manos hace un rato para que salgan con el gozo de la salvación. Pero también, Señor, varios que se pusieron de pie en medio de angustias, de problemas, de dolores, hoy están diciendo, pero un día te volveré a alabar. Están diciendo, no me vas a defraudar. Están declarándolo, Señor. Y las declaraciones a veces no cambian nada, pero sí cambian nuestro interior, para que en lugar de tener una actitud de derrota, tengamos una actitud de esperanza y de fe que nos va a permitir un día volver a alabarte. Señor, que tu bendición esté sobre cada uno y pasemos esta Pascua de la mejor manera con vos en el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Felices Pascuas para todos. Nos vemos.